Buen día. Hoy nos encontramos en Real Los Paredones. Zacatlán es historia, cultura y tradición. Esta mañana nos acompaña uno de los historiadores de Zacatlán, el profesor Felipe Guzmán Hernández, quien el día de hoy nos narrará parte de nuestra historia, partiendo de la época prehispánica, pasando por el virreinato y terminaremos esta primera parte en la época de independencia. Maestro, buen día, Buenos días, Rodo. saludarlo. Igualmente, y más en este lugar. Así es, que seguramente le debe traer a usted gratos recuerdos. Muchísimos gratos e ingratos recuerdos. Muy bien. Profesor, Zacatlán, ¿desde cuándo existe en la historia? Bueno, hay muchas fuentes que hablan de Zacatlán de la época prehispánica, pero la fuente más socorrida, que a mí me parece más acertada, es la de Fray Juan de Torquemada. Quiero comentarte que en la Sierra Norte de Puebla, Zacatlán se distingue por ser una población milenaria, ya que su historia se remonta a la segunda mitad del primer milenio de nuestra era. Fray Juan de Torquemada, siendo prior del convento de Zacatlán en 1601, se enteró por la tradición oral de los sobrevivientes de estas tierras después de la conquista, que fueron los totonacos provenientes de Teotihuacán en el siglo VII quienes se asentaron en el actual barrio de San Pedro Azmatla, donde nos encontramos nosotros. Este espacio de los Paredones pertenece al barrio de San Pedro Azmatla. Cuando esa majestuosa metrópoli cayó en decadencia, Teotihuacán, ellos emigraron, los totonacos de Teotihuacán emigraron a la costa, y el camino más fácil es este, porque si tú te recuerdas, cada 12 de febrero los zacatecos se van caminando a la Basílica de Guadalupe por este tramo. Entonces por ahí regresaron de Teotihuacán al Golfo los que habían estado construyendo en ese lugar las obras majestuosas de la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna. Eso le contaron a Torquemada y escogieron este lugar para asentarse, al que Torquemada dice que llamaron Atenamitix por ser un sitio sagrado. Es una elevación, una altepet, un cerro rodeado de agua, que para el mundo prehispánico era la montaña de los mantenimientos, era el lugar sagrado donde se podía sembrar con facilidad y se podía tener agua para la sobrevivencia. Estos dos ríos, el San Pedro, que corre por el lado del poniente, y el San Miguel, que corre por el lado nororiente, se unen en un solo cauce que se llama Lajajalpan. Y este gran río del gran cauce, que es Lajajalpan, va a alimentar el río Tecolutla. Eso es uno de sus afluentes. Correcto. Y va a descargar las aguas al Golfo de México. Entonces es un río importante, Lajajalpan, pero está formado por estas dos corrientes. Y entonces esto permitió que Zacatlán se iniciara en su poblamiento allá por el siglo VI, VII, no tenemos una precisión, algunos hablan del año 580, por ahí, pero no hay una exactitud. También se sabe que otros de los pobladores que estuvieron aquí poco tiempo, 7 años, fueron los toltecas. Los toltecas emigraron por un conflicto que hubo en Tula y se separaron y se fueron hacia el sur, y entonces vinieron a dar a Zacatlán. Hacen descubridor de Zacatlán a un personaje que se llama Chalcatzin, y que de alguna manera aquí se tuvo un hijo al que nombró Zacapatzin, es decir, porque el lugar seguramente desde el mundo prehispánico estaba cubierto de zacatón silvestre, que es una planta muy peculiar. Y entonces estos pobladores que llegaron desde los totonacos de Teotihuacán y los toltecas van a dar forma a una cultura muy especial, que es la cultura que llamamos Zacatlán antigua o precortesiana. Esta historia se remonta hasta aproximadamente el siglo XII, que es cuando llegan los chichimecas. Xolotl había logrado encumbrarse como gobernante de los chichimecas en Texcoco y después en Tenayuca,
y su hijo, Nopaltzin, le pide a Xolotl tierras para sus nietos. Era costumbre y tradición que los abuelos heredaran a los nietos tierras de su propiedad. Y como Xolotl había descubierto este sitio a los principios del siglo XII, entonces para 1115 le entrega a los hijos de Nopaltzin estas tierras. Dice Torquemada que a uno le entrega Zacatlán y a otro Tenamiti. Aquí hay una situación complicada, difícil de entender, pero que se está aclarando poco a poco. Allá enfrente tenemos un lugar que se llama San Miguel Tenango, que probablemente sea el Tenamiti al que hace referencia a la historia. No tenemos una precisión, todavía hay mucha discusión, porque fíjate, es curioso, muchos de los pueblos de la sierra se pelean el Tenamític antiguo, como el Mixquihuacan antiguo. Entre ellos, por ejemplo, Cuetzalan, de los que yo recuerdo, otro por el lado de Huauchinango, pero no hay una precisión, no hay una exactitud. Se sabe, por ejemplo, que en Iztacamastitlán hay un lugar que se llama Tenamític. Okay. Entonces, la verdad es que Zacatlán y Tenamític fueron entregados a los hijos de Xolotl. Profesor, hay una pregunta. Hace ratito usted comentaba de que esta es una población o fueron tierras donde abundaba el zacate. Sí. ¿De ahí proviene entonces el nombre de Zacatlán? Sí, e incluso, fíjate, hay un detalle bonito que yo encontré un día en una revista de historia española, que me pareció muy interesante. San Cristóbal de las Casas, allá en Chiapas, es hasta la fecha un lugar muy parecido al nuestro. ¿Sí? Hace frío, está en una montaña, rodeado de montañas, pero San Cristóbal era una planada, una planicie cubierta de zacatón silvestre. Ahora, otra cosa interesante es que para el siglo XV, después de que los chichimecas habían dominado el territorio a partir del siglo XII, estamos hablando de un dominio de casi 300 años. Y hablar de un dominio de casi 300 años es una gran extensión de tiempo, como ocurre después en el virreinato, que va a ser también un dominio de 300 años. Bueno, en ese tiempo van a llegar los mexicas al Valle de México y se van a empoderar, van a hacer un pueblo poderoso. Se va a lograr la Triple Alianza y la Triple Alianza va a dominar gran e inmenso territorio del país. Y entre ese territorio está Zacatlán. Zacatlán fue prácticamente conquistado por Ahuizotl, que fue el quinto o sexto gobernante de los mexicas, y se va a convertir en un pueblo tributario, pero con un detalle muy peculiar que tiene en su historia. Sucede que Zacatlán había apoyado a Netzahualcóyotl, que había perdido su reino en Texcoco, y como eran chichimecas, entonces apoyan a Netzahualcóyotl para rescatar el trono de Texcoco, y entonces Netzahualcóyotl aboga por ellos ante la Triple Alianza para que Zacatlán fuera un pueblo tributario, pero como señorío independiente. Y así se va a mantener durante todo el gobierno mexica. Zacatlán es un señorío independiente. Hay varios tratadistas de la arqueología que han puesto mapas a donde se encuentra Zacatlán como un señorío independiente. Pero en 1847, al celebrarse la consagración del Templo Mayor en México Tenochtitlan, fue invitado el señor de Zacatlán. Esta es una razón importante. Ese privilegio obedece al apoyo que habían dado a Netzahualcóyotl, porque Netzahualcóyotl siempre tuvo agradecimiento por el apoyo que le dieron no solo los zacatecas, sino otros grupos más para recuperar su trono. En 1520, esto está bien muy interesante, 1520, estamos hablando ya de la época en que los españoles han llegado al territorio de México, de lo que llamamos México. Han estado en México Tenochtitlan, han sido derrotados la noche triste, han salido en junio del 20 de México Tenochtitlan y llegan a Tlaxcala, que se encuentra al sur, y desde ahí Cortés se entera de estos lugares y viene una cuadrilla de españoles dirigidos por Hernán López de Ávila, que descubre el sitio. Y dice las relaciones geográficas de Huitlalpan, que es un documento muy interesante que narra el historial de la región, que cuando llega aquí Hernán López de Ávila, los indios se dan de paz. Es decir, no hubo conflicto, aunque era un señorío tributario
y aunque era un señorío, digamos, con cierta amistad con la Triple Alianza, no hubo conflicto, se dieron de paz, dice el dicho. Y yo creo que desde ahí los españoles empezaron a ponerle el ojo a la región. Viene la conquista, termina en 1521, se reparten los territorios y a Antonio de Carvajal, que había sido uno de los capitanes de Cortés en el sitio que hicieron a México Tenochtitlan en 1521, le van a dar en premio la encomienda de Zacatlán. Y aquí viene otra etapa muy interesante de la historia, y empieza prácticamente la vida virreinal, la vida colonial de Zacatlán, porque al entregarle este espacio, que no era solo este espacio, eran más de 1500 kilómetros. Actualmente el municipio de Zacatlán tiene 500 y tantos kilómetros, pero el triple de territorio se le entrega en encomienda a Antonio de Carvajal. Y entonces se va a empezar la evangelización, que era otro de los propósitos que tenían los españoles, la conquista espiritual. Y en esta conquista van a venir de Tlaxcala, del convento de Santa María de la Asunción de Tlaxcala, los franciscanos a evangelizar. Y seguramente estos muros, ¿sí?, esos muros que no hablan porque son mudos testigos de la historia, nos dan a entender cómo los franciscanos de Tlaxcala lograron construir una capilla de visita. Era muy importante en aquella época del siglo XVI que los conventos de las grandes sedes de los obispados, este es el caso del obispado de Tlaxcala, tuvieran capillas de visita. Y entonces construyen la capilla de visita, que es una capilla pues sencilla, de una sola nave, seguramente cubierta de viguería, porque en los muros se ven los cabezales. ¿Se alcanza a ver dónde incrustaban? Eso se incendió. Sí. Y se incendió ya como por 1550, por ahí, 55. Entonces los franciscanos empiezan a evangelizar esta región, toda la región de lo que era la encomienda, desde acá. Y aquí se va a fundar lo que se llama el Zacatlán Viejo, prácticamente la primera población española que va a ser muy reducida porque los indígenas viven dispersos. No tenemos una precisión, pero seguramente habitaron algunos españoles aquí. Hasta 1555, cuando el fraile Fray Francisco de Rivera, que era familiar de Luis de Velasco, solicita permiso para mover la población porque se había dado una epidemia. Imagínate, hoy la pandemia nos tiene con 10 meses de reclusión, pues esa epidemia duró más o menos unos 7, 8 años, de Cocoliztli, famoso Cocoliztli. Y esta epidemia estaba matando a mucha gente, entonces los franciscanos decidieron la posibilidad de mover a la población. Y entonces reciben el permiso del virrey de construir un convento ahí enfrente donde está ahora Zacatlán. A partir de 1555 se recibe la merced y muy probablemente de 1555 a 1560 se haya construido lo que es la casa, lo que es el monasterio. Para el siglo XVII prácticamente viene una transformación enorme, cultural, porque empiezan a llegar a México el clero secular, empieza a establecerse el clero secular, los obispos, los curas, los vicarios. Para 1642, 43, llega como obispo de Puebla, ya no de Tlaxcala, sino de Puebla, y esta también es una historia interesantísima que otro día la platicamos, cómo Tlaxcala pierde la cabeza de la diócesis y pasa a Puebla. Y entonces el obispo de Puebla, que es Juan de Palafox, él ordena que los franciscanos entreguen su convento al cura, al clero secular, pero los franciscanos se oponen. Y fíjate, es un detalle bien bonito que Bernardo García Martínez, un historiador que ya murió, hace 2 años que murió, explica en un libro muy bonito que se llama Los Pueblos de la Sierra. Ahí dice que los franciscanos eran tan celosos de lo que ellos dominaban de la doctrina que no quisieron entregar el convento. Y entonces se vieron forzados los curas, el clero secular, por órdenes del obispo, a construir la parroquia. Y entonces en 1649 más o menos,
se dice que se empezó la construcción de la parroquia. Y ya viene ahora sí el establecimiento de la parroquia de Zacatlán, dominada por un cura. Pero siguen todavía los franciscanos hasta 1770, hasta el siglo XVIII. Continúan ellos con su labor doctrinal. Y bueno, durante todo el siglo XVI y todo el siglo XVII se va conformando una nueva estructura político-religiosa en la región. Para 1600, más o menos, aproximadamente entre 1590 y 1600, por petición de Francisco de Rivera al virrey, se establece la alcaldía mayor de Zacatlán, que no la tenía. Zacatlán pertenecía a la alcaldía mayor de Hueytlalpan, que está en la sierra. Para el siglo XVIII, ya Zacatlán es una alcaldía mayor de gran importancia, porque en el siglo XVIII van a venir como alcaldes mayores personajes de primera línea en la política de la Nueva España. Entre ellos podríamos mencionar a Manuel Sánchez de Tagle. Estamos hablando ya del siglo XIX, estamos hablando ya de algo que va a ocurrir en España, que va a ser determinante para la vida de la Nueva España, que es la invasión de Napoleón a España. Napoleón Bonaparte, que ha creado un poder muy fuerte en Francia, quiere llegar a Portugal y pide permiso al rey de España para poder cruzar el territorio. Y en ese proceso, en ese camino que intenta penetrar, apresa al rey de España y a su hijo Fernando. El rey de España es Carlos IV, y a su hijo Fernando, y los mete en un reclusorio en Bayona, y se hace dueño de España. Y entonces viene una revolución de los españoles contra los franceses. Y aquí en la Nueva España empieza a gestarse lo que va a ser la lucha de independencia. Para 1808, que es la invasión de Napoleón a España, se va a generar en la Nueva España una gran inquietud por esa invasión. E incluso hay historiadores que afirman que cuando Hidalgo, allá en Dolores, se lanza a la lucha de la independencia, no habla tanto de la independencia de España, sino de la independencia del mal gobierno francés que tiene ocupada España. Ya Morelos va a ser el que sí va a empezar a hablar un poquito de la independencia nacional, el que va a buscar a través de los sentimientos de la nación la independencia del gobierno español, pero Hidalgo todavía habla de viva Fernando VII. Bueno, esos aconteceres de la lucha de insurgencia que se dan en el Bajío, aquí llegan un mes después de la muerte de Hidalgo. Hidalgo muere el 30 de julio de 1811, fusilado en Chihuahua, a donde le cortan la cabeza, que luego va a estar exhibida en una de las esquinas de la Lóndiga de Granaditas en Guanajuato. Pero aquí en Zacatlán, el 30 de agosto de 1811, exactamente a un mes, va a llegar un grupo de 400 jinetes que comanda Francisco Osorno, de la hacienda de Atlamajac, para invadir y tomar a Zacatlán como cuartel general de la lucha insurgente. Y a partir precisamente de 1811 a 1816, estamos hablando de 5 largos años, Zacatlán se va a convertir en el bastión de la lucha de la independencia. Y desde aquí van a ser derrotados muchos de los ejércitos realistas. Se convierten como en un dolor de cabeza para el gobierno virreinal. Y esto le da a Zacatlán una gran importancia porque se empiezan a gestar las ideas de la libertad. Muchos de los historiadores zacatecos y de otros lares hablan de que el zacateco ama la libertad. Y yo creo que sí, porque mira, este espacio tan hermoso que tenemos de las montañas, de los vacíos, de la barranca, de la inmensidad de la bóveda celeste, hablan de libertad. Claro. Entonces esto se va a sembrar en la lucha de independencia. Ya para 1817, Osorno, que había sido el cabecilla de la lucha insurgente, él se va a amnistiar, va a aceptar ya la amnistía, porque ya no tiene posibilidades de triunfo. La revolución de independencia viene abajo. Finalmente, como lo vamos a celebrar este año, esperamos, allá arriba nos conceda Primero Dios la oportunidad, sí. Vamos a celebrar prácticamente los 200 años de que se consuma la independencia en México. Y es muy interesante saber que llegó aquí a Zacatlán en 1820 Nicolás Bravo, uno de los Bravo que habían sido parte del ejército de Morelos, como que a reconstruir, a reintegrar al ejército insurgente que aquí había existido, para que lo acompañaran a la marcha que hizo el ejército trigarante
allá el 27 de septiembre de 1921. O sea que Zacatlán, en este desarrollo histórico que hemos visto de bastante tiempo, ¿no?, del siglo VII a 1921, prácticamente tiene una vida integrativa a la vida nacional determinante. A tal grado que pues el 21 de 1921, desde marzo de 1921, Zacatlán ya está festejando la independencia. Muy bien, profesor. Bueno, pues creo que no me equivoqué. Hemos revivido la mejor crónica creo yo, del mejor historiador que tiene Zacatlán. Maestro, muchísimas gracias por esta primera plática. Seguramente nuestra siguiente cápsula será tan interesante como la de esta mañana. Hemos llegado a 1821. Nos queda recorrer otros 100 años. En la próxima vamos a hablar qué pasó de 1821 a 1921, que es muy interesante porque entonces se va a consolidar prácticamente la revolución, ¿verdad? Allá en 1921 vamos a ver cómo se festejan los 100 años de la independencia, pero además cómo llega un nuevo gobierno de los sonorenses encabezado por Obregón. Y luego tal vez veamos de 1921 al 2021, que son los otros 100 años. Pero además en ese periodo también vuelve a aparecer Zacatlán en la historia. Claro. Y que seguramente siempre está en la historia de México. Nos lo volverá a comentar. Con mucho gusto. Amigos, los invito para que sigan viendo estas cápsulas del historiador más reconocido en nuestro municipio, el maestro Felipe Guzmán. Saludos, buena tarde.